Bienvenidos a La Barra, capítulo 2. Capítulo 3 de la segunda capítulo algo. de alguna temporada. Gracias por vernos. Hoy tenemos un invitado muy especial de la casa. Tenemos a un César Salazar. A uno. No a los dos. A uno de ellos. Uno. Y además que hoy es su cumpleaños, entonces es un día muy especial. Quiero empezar, César, por preguntarte, cuéntanos, salud, para empezar, salud. Ajá. Cuéntanos algo que casi nadie sabe de ti. Buena forma de empezar. Buena forma de empezar, bastante jugoso. A ver. Muy buenas noches, escuchas de La Barra. Mi nombre es César Salazar y una cosa que creo que todo el mundo que me conoce sabe de mí es que tengo un perfil raro de profesional, que está dividido entre una parte en la que hice ingeniería de software, una parte en la cual me dediqué a hacer inversiones en compañías de tecnología y una última parte que creo que es con la que más me identifico, que es la de diseño de producto y de marca. Eso es creo que lo que la gente sabe. Creo que lo que la gente no sabe es que pasé 18 años siendo scout. Y que eso me dio una exposición fundamental al aire libre y que amo estar lejos de la ciudad, incluyendo pasar tiempo sobre todo en las montañas. El Iztaccíhuatl siendo mi montaña favorita. Eso es algo que casi nadie sabe, yo creo. Yo no lo sabía. Ahí va. O sea, lo lograste. Muy bien, pues mi primera pregunta es, pues para los que saben como un poco de tu background, como empezaste como en fondos de inversión y todo eso, entonces quiero saber un poco cómo incursionaste en el diseño en general. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Justo ayer estaba reflexionando fuertemente sobre mi experiencia en el diseño porque fui a dar una charla a la FES Acatlán, esta escuela de estudios profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de la ciudad, en donde yo empecé a ir a los 3, 4 años, 41, 42 años, y la acompañaba a las clases. Y me tocó tener una educación de diseño muy informal, sin embargo, muy temprana. Entonces, iba yo y me ponía a dibujar mientras mi mamá hablaba de teoría del color y hablaba de composición y hablaba de estructura. Y conforme fue pasando el tiempo, fui aprendiendo cosas. Eventualmente, como a los 12, 13 años, le ayudaba yo un poco a calificar. Y mi mamá es diseñadora industrial, mi papá es arquitecto. Y de ambos aprendí el diseño desde cero. O sea, mi casa siempre estuvo llena de libros de diseño, las actividades que hacíamos eran de diseño. Y de hecho, cuando intenté estudiar diseño, mi mamá me dijo como, no, ¿por qué? ¿Para qué? Porque de alguna manera sentía que si quería realmente hacer algo interesante en mi vida, no necesariamente tenía que estudiar diseño, porque el diseño en parte lo traía de la casa, sino que lo que me recomendaba ella era que me retara a estudiar algo que no pudiera fácilmente aprender en otro lado. Entonces, eso fue como mi incursión en el diseño y eso me llevó justo a estudiar otra cosa que no era diseño y que me desvió del diseño un rato y después al final decidí que tenía yo que regresar a mis orígenes y por eso estoy acá. Excelente. Pues el tema de hoy es un poco, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de la intersección entre inversión y diseño y vamos a hablar un poco de cómo diseñar un equipo que funciona tan bueno como funciona el equipo de 23. Si nos quieren contratar, sí. Entonces, pues empezamos con Sandra. No sé si tienes una pregunta. Sandra tiene 5 preguntas. Sí, ya sé. Listas, así. Pero bueno, una lista. A ver. Pues creo que lo comentabas muy bien, tienes una formación muy ecléctica.
Y creo que algo interesante es cuando además de esta parte de ingeniería y de diseño, le sumas el tercer círculo al diagrama de Venn, que es inversiones. Y boom. Ajá. Es que hay una moda ahora en 23 de todo explicarlo con diagramas de Venn. Diagrama de Venn. El diagrama de, Mamá, tu diagrama papá, de Venn es esa parte que está ahí en medio. De algún modo, quiero pensar que entre las tres a la vez se redimensionan o se resignifican la una a la otra. Entonces, ¿cómo vives tú esa intersección de esos mundos? Y para ti, ¿qué es tu actividad ahí al centro? Es una gran pregunta, obviamente. Yo creo que Vas ganando. el diseño está al centro de muchas cosas y creo que desafortunadamente la palabra durante muchos años estuvo trivializada hacia el diseño gráfico quizá, que mucha gente le interpreta como el diseño gráfico. No se trata de eso, y dos, no todo el diseño es gráfico. El diseño es una palabra mucho más profunda que tiene que ver con tomar un entendimiento del mundo y transformarlo en algo que funcione mejor para las personas. Y creo que hay múltiples disciplinas que utilizan la palabra diseño para definir lo que hacen. Yo tuve una formación que inició por esa parte que les platicaba sobre el diseño como algo quizá un poco más estético, algo más funcional, pero en el lado físico. Y en la universidad, una parte que aprendí de manera profunda fue el diseño de sistemas. Y yo creo que eso es lo que hoy en día me diferencia un poco más, que es cómo es que diseñas la manera en la cual diferentes partes de un sistema interactúan unas con otras. Entonces, diseño de sistemas lo puedes ver desde ámbitos como la economía o la agricultura, en donde dices, bueno, ¿qué pasa si utilizo cierto fertilizante, utilizo cierta tierra? Y eso cambia la forma en la cual todo el sistema opera a través de múltiples años. Pero en mi caso, yo lo fui ocupando para decir cómo es que diseña sistemas que permitan que se requieren para que alguien pueda crear cosas nuevas. Y al inicio fue, bueno, lo que requiere la gente para crear cosas nuevas son herramientas. Segundo, lo que la gente requiere son modelos de rol. Y en algún momento la respuesta fue, bueno, si ya tienen herramientas, modelos de rol, ideas, lo que requiere es capital. Entonces, la creación de un fondo de inversión que fue parte de mi carrera fue a nivel diseño, decir, ¿cómo es que este elemento impacta la forma en la cual la gente puede crear cosas nuevas a través de que tengan el financiamiento, el dinero necesario para que esas ideas existan, por lo menos por el tiempo suficiente para que prueben si es que generan o no valor en el mercado? Y eso fue la forma en la cual yo vi, decir, estoy diseñando esto, y bueno, eventualmente me llevó al otro lado, que es, una vez que una compañía existe y una vez que una compañía está tratando de generar valor, es cómo es que diseñas la forma en la cual el producto o la marca le generan valor al usuario final. Entonces, digo, con temor a que suene trillado, para mí el mundo es ver diseños hacia todos lados. O sea, hacia donde volteo a ver, hay una oportunidad de diseñar las cosas, de transformar el universo, de voltear a ver, observar cómo funciona y mover las variables para que funcione de la forma en la que tú quieres. Y en la parte de inversiones, a la vez, desde tu posición de inversionista, ya no de diseñador, ¿cómo ves el impacto del diseño? Para mí el diseño es que el diseño es la columna medular de las cosas. Para mí el diseño en su forma más pura vive en la frase por diseño. Cuando las personas dicen esto existe de esta manera por diseño, habla de la intención, habla de la forma en la que el ser humano decide que algo es de una manera. Entonces, cuando como inversionista yo veo una compañía, pienso, ¿qué factores están diseñando? ¿Cuáles son las cosas que ellos están impactando en la forma en la que
el producto existe, en la forma en la que el servicio existe, en la forma en la que el negocio existe. Y mucho de ese impacto, esa intención, proviene de la observación de cómo es que el ser humano vive las cosas. Entonces, yo creo que el diseño vive todavía en su mayor expresión cuando es diseño centrado en el ser humano. Cuando decimos, ok, vamos a voltear a ver cómo es que el ser humano funciona, qué necesidades tenemos, qué deseos tenemos, qué miedos tenemos, y cómo es que creamos cosas que nos hagan sentir lo que queremos, obtener lo que queremos, por intención, por diseño. Y yo no veo una compañía, ni una sola en el mundo, que sea exitosa, que no parta de ese fundamento. Ahora, a veces, por accidente, algunas otras personas que no se ven como diseñadores llegan a esos resultados. Pero creo que la mayoría de la gente que intencionalmente llega a esos resultados se podría definir a sí mismo como un diseñador. Okay. Oye, para continuar con este tono y pasar al segundo tema que planteaba John, por ejemplo, tú observas las compañías, que las conoces muy bien y toda su historia, y hablabas de cómo esas compañías abordan el diseño hacia afuera. O sea, pensar en sus usuarios o observar necesidades. Pero a la vez existe algo que es el diseño hacia adentro de la compañía, que sería, lo podríamos plantear con cómo generar los espacios donde, o el ambiente donde ese diseño pudiera florecer o tuviera un espacio fértil donde darse. Porque también, y ahora lo vemos, hay muchas compañías desde corporativos establecidos ya con otra misión, compañías nuevas, startups, estudios de diseño, que de pronto pueden observar este valor del diseño y sacar la cartera y decir, vamos por los 80 diseñadores de México, o ¿no? Hashtag banco, hashtag viene de España. Sí. O sea, y pareciera que en muchos momentos, en un inicio pareciera que tiene sentido y que se puede lograr. Que es de volumen, o es de cartera, o es de la dimensión del esfuerzo. Pero a veces no parece funcionar así. Y ahí podríamos pensar, viene el meta reto, o el reto del meta diseño, por ejemplo, también. de cómo pensar el equipo al interior, para que ese equipo sea el que pueda diseñar. Pues es bien pinche difícil. A ver, para nadie aquí es secreto que quienes estamos aquí sentados en la barra somos parte del equipo de 23, y es muy difícil crear un equipo. Pero es un acto de diseño. Lulo, mi socio y fundador del estudio, y yo hemos pasado una buena cantidad de tiempo tratando de encontrar los mecanismos que hacen que el equipo funcione, y no siempre estamos de acuerdo. O sea, es un acto de pleno inmersión. Pareció así. Es como un efecto especial. Es como un efecto especial. Quizás 3 veces su nombre y aparece. Y aparece. Pero ya me voy. Es un acto de inmersión hacia la forma en la cual las diferentes motivaciones de las personas funcionan, y la forma en la cual podemos juntarlas hacia tener un objetivo en común hacia adelante. Creo que una de las cosas difíciles de crear una compañía y de ese diseño es que cada una de las acciones que tengas no solamente tiene un efecto de primera instancia, sino que tiene un efecto secundario posterior, que no necesariamente esperabas. Ejemplo, tú puedes decir, voy a crear una compañía que sea completamente plana, que no haya jefes, que no haya jerarquías. Pero a lo mejor el efecto secundario que generas es que no haya la oportunidad de saber si vas avanzando en tu carrera. Entonces, mientras que de manera profunda tú querías que existiera un ambiente en el cual todos se sintieran completamente empoderados, a veces el resultado es que la gente no sabe hacia dónde ir. Entonces, cada una de las acciones que tomas, no solamente tienes que medir el efecto de primer grado, sino el efecto secundario y terciario de las acciones que tomas. Y a veces no necesariamente son tan obvios.
Entonces, es un reto muy, muy grande. Yo creo que la mayoría de las personas no lo toman. La mayoría de las personas dicen, me voy a comprar la fórmula preempaquetada. La fórmula preempaquetada de cómo hacer una compañía es que defines un director, gente que dé alta asistencia, una cosa así, donde hay un mecanismo para reportar unos a otros, un área de impacto muy pequeña. Pero cuando decides romper esa estructura, las probabilidades de éxito son fantásticas, pero las probabilidades de fracaso son muy, muy reales e infinitas. O sea, es muy probable que no le des al clavo y termines construyendo lo que no quieres. Sin embargo, yo, por lo menos hasta hoy, creo que el balance general es que cuando encuentras a las personas correctas, no importa los mecanismos que encuentres en el proceso, de manera orgánica se van a ir acomodando hasta que encuentren la estructura correcta. Y eso es, por lo menos para mí, la teoría actual de cómo diseñas una organización. La diseñas a partir del reclutamiento y a partir de los valores y a partir de saber que la gente correcta... ¿Alguien que hace una pregunta? Tengo la mejor pregunta que... ¿Estás de acuerdo? que me gustaría hacer. Estoy un poco enfermo, Muy bien. pero quería saludar. Uy, Y asentar. Sí, Hacer así. súper bien. Dar la bendición. Arigato gozaimasu. Descansa. Arigato. Sí, descansas. Oye, voy a hacer una pregunta que casi puedo apostar que mucha gente le gustaría hacerte. Sí, comentabas de que tal vez es lograr el equipo correcto y empezar a transitar ese camino. Yo así apoyo, pero creo que es el único camino, porque de todas maneras el otro camino de este como otro maquila, se vuelve la sí, maquila. o sea, va a ser jerárquico, más como de fábrica, de management del siglo XX, lograr lo que necesitamos crear ahora. Entonces hay que moverse hacia el otro lado. Pero bueno, dices de hacer el equipo y comentaba de que hay muchas empresas que están saliendo con la cartera a hacer el equipo y a pesar de eso, pues francamente, porque pues a lo mucho definen un perfil de skills, máximo los pasan por un filtro de personalidad y después de eso les hacen una oferta y pasan o no pasan. Tú, independientemente del perfil o los skills que pueda tener, que al menos en mi experiencia personal nunca ni siquiera pasó en algún momento por la mesa. La mesa. Soy súper chingona, güey. No, pero o sea, en algún momento hasta, bueno, o sea, sí. la pregunta no era, ¿usas Eso es sketch? cierto, no le preguntamos nada. Ajá. Un día César me preguntó, oye, ¿fuiste a la universidad o qué? Pero ya te habíamos contratado. Pues sí, ya. O sea, Llevas como después 2 de meses eso- acá y fue Sí, como... fue como curiosidad. Sí. ¿Fuiste a la universidad? Sí, Y pero yo de así como- cuates. sí. De cuates, sí, como no sé. Y yo Quiero sí. conocerte. Sí. Sí, no, a mí no me preguntaron si usaba un programa, si sabía Sketch, si trabajaba con Scrum, si nada de eso. Pero bueno, si viniera un diseñador, ¿qué es lo que te fijarías? Antes de para que César reclutar. responda, justo lo que dijiste tiene mucho sentido. O sea, cuando dices, no me preguntaron si sabía hacer esto, si sabía usar esta metodología, creo que es parte justo de 23 que es de lo mismo, te tienes que adaptar. Sí. Y a veces parte de ese flujo durante el proceso que nosotros como equipo tenemos es justo esa adaptación. Y a veces esa adaptación para otros es difícil. Igual el método de contratación como que también te das cuenta, ¿no? Sí, creo que la parte técnica o la parte de por encimita de las herramientas se pueden aprender muy fácilmente. O sea, una herramienta, la persona correcta la va a aprender en 2-3 semanas. La parte que no se aprende tan fácil es hacia dónde quieres ir. Y creo que es la pregunta fundamental que tenemos hoy acá. O sea, y creo que es la pregunta fundamental que le haría a las personas hoy, que es ¿qué quieres en la vida? ¿O qué te guía? Creo que las cosas que son difíciles de desarrollar son generosidad, curiosidad, ambición. O
sea, esas cosas no se desarrollan en 3 semanas, se desarrollan a través de los años. Y creo que un equipo que esté intentando transformar la experiencia humana como el nuestro requiere tener gente que esté ahí arriba y no es fácil de encontrar. Creo que la más reciente que me he dado cuenta que no es fácil cómo medir es cómo mides las aspiraciones de una persona. Y mi respuesta últimamente tiene que ver con que describa cómo funciona su brújula moral. Creo que hay una pregunta que antes me hubiera intentado hacer a las personas, que es ¿dónde te ves en 10 años? Y recientemente me hicieron la pregunta a mí. Y la respuesta es no sé. Yo no sé. Lo que sé es cómo me veo en 80 años. Eso sí lo sé. Y lo que sé... ¡Es tu cumpleaños, Sara! No, así. 34 años más 80, 114 años. Por eso sabe dónde se va a ver. No mames, se va a poner cabrón. La medicina va a avanzar en 200 años. formas increíbles. A los 200 nos vemos. Pero por lo menos, a ver, reducimos un poquito para que nadie se asuste. 50 años. Sé dónde me ven 50 años. Y lo que me he dado cuenta es que sé de manera profunda hacia dónde tomar decisiones. Y es lo que he definido recientemente como tener una brújula, no un mapa. Creo que la tentación ingenua, por lo menos que yo hubiera tenido hace unos años, es decir, quiero tener un mapa de mi vida. ¿Cuáles son los diferentes puntos que tengo que recorrer para alcanzar lo que quiero? Entonces voy a seguir el mapa y así voy a llegar. Sin embargo, yo cada vez creo más difícil tener un mapa. Sin embargo, lo que me he dado cuenta que tengo de manera muy fuerte es una brújula. Entonces, puedo caminar hacia un lado o hacia el otro, experimentar una cosa o la otra, pero la brújula me permite saber hacia dónde está el norte y regresar hacia donde quiero ir. Y eso creo que es más profundo. Entonces, creo que hoy lo que trataría de reconocer dentro de una persona es hacia dónde lo lleva su brújula. Y cómo es que va a tomar decisiones ante la incertidumbre, porque es ahí donde verdaderamente va a ser un cambio. Y todavía no tengo claridad de cuáles son estas preguntas, es una realidad, pero creo que una vez que tienes personas cuya brújula moral es clara y es contundente, ya nada te puede detener. No hay forma alguna de que la compañía se detenga. Tan fácil como decir que el mapa es construido a base de la brújula. El mapa es construido hacia atrás. O sea, puedes voltear a ver y decir, mira, el mapa se ve así, porque ya lo pasé. Sí, pero lo hizo la brújula, pero hacia el sextante. Pero hacia adelante, ¿quién sabe? No lo sé, hay mucha incertidumbre, pero mi brújula me lleva. Por ahora los hasta puede ser peligroso ponerte un mapa, en mi opinión. Sí, totalmente. Porque, o sea, eventualmente llegas ahí o no, pero si llegas, no va a ser suficiente, o sea, va a ser, pues ya estoy aquí. Y sigues el camino de alguien más. Y se vuelve... Alguien construyó ese mapa, alguien hizo ese mapa y alguien decidió que ese era el camino para llegar a ese lugar. O cierres puertas, o dices como, no, eso no cabe o no encaja en mi mapa, entonces no. No es a donde quería llegar realmente. No, Sandra. Es que justo hoy en el Uber, Jader y yo, ayer fuimos platicando de eso. Cuenta, Jader. Que Sandra decía que... ¿Qué decía Sandra? Que había una frase... No sé qué. Sí, ahí está bien esto. Pero puedes voltear la cámara para que la gente... No, pero está bonito que digas la frase, o sea, estamos en una conversación acerca de el camino que puedes tomar, hacia dónde vas. La vida no son Se invalidaban la una a la lo otra. que imaginas. O sea, es el que no sabe a dónde va, no llega muy lejos. No. Y entonces era entre esos dos, entre esas dos cosas que las dos tienen razón y se invalidan, era tratar de encontrar un poco tu... para acá. Ahora ya no me ahora gusta también cómo se ve, ya Que que te estoy cerca, no me permite, gusta. eso, que te permite la noción de equivocarte. La brújula te permite la noción de decir,
me fui demasiado para acá, pero tengo... Y eso es muy importante porque dices, ok, no era tan acá, exageré con esto, exageré con lo otro, pero esto no me va a llevar a donde quiero. Y tengo la capacidad de leerla en el día a día. Pues cada vez que la abro, digo, ay, no era para allá, era para acá, no era para allá, era para acá. De manera que puedas ir encontrando el camino, aunque no quede claro sobre el mapa. Y eso es fantástico, porque entonces, justo en la pregunta que me hacían ayer, decía yo, la verdad es que estoy muy abierto a las probabilidades en los próximos años. No sé exactamente cómo se ve mi vida dentro de 2 años, 3, 4, 5. Lo que sí sé es cómo se ve dentro de 50. Lo que sí sé es dónde quiero terminar. Entonces, mientras la brújula me lleve hacia allá, todo bien. Mira, ahorita que comentas eso, y que parece que hay como un gran consenso, y casi lo extendería a la gente que nos escucha. Hay personas que nos están escuchando, o sea, gran secreto. Parece que además hace mucho sentido con el modo en el que hacemos productos, por ejemplo. No solo más allá de los buzzwords como Lean Startup o Design Thinking o tal. O UX. O UX o lo que sea. O sea, la verdad es que hoy en día hacemos productos así. Por ejemplo, de hacer un roadmap de 5 años y de tratar de hacer esos 5 años antes de tal, porque más bien es ser como breves iteraciones, salir, entre validar, recibir feedback y rehacer. Y yo aquí te preguntaría, pero lo extendería, si hay como nociones de diseño y de diseño de producto que conoces muy bien, que creas extensivas a cómo llevas tu vida. Siempre me preguntas eso. Siempre me gustaría saber si es funcional hacer una intervención como un workshop. Stakeholders externos como así una gran sesión en donde puedas diseñar tu vida. Esa es gran. A ver, pregunta hace unos 6 meses di un taller que los asistentes dijeron que encantó, que fue sobre relationship design, diseño de relaciones. Muy bien aplicado. Y en esta noción de diseño de relaciones, parte de la idea era que no tienes por qué comprar una relación salida del molde, del anaquel. Y ojo, no, en parte el discurso como que suena anti-monogamia, que era el... Vaya, ¿A dónde vamos? ¿Por qué no me sorprende? No, pero en general era anti cualquier cosa que fuera salida de la caja. O sea, comprarte cualquier modelo que fuera salir de la caja y decir, pues esto es lo que me toca. Y decir, yo puedo diseñar lo que yo quiera. Yo puedo entender a la otra persona con la que voy a estar. Yo puedo entender lo que yo quiero y yo puedo diseñar lo que creo que funciona para nosotros. O en conjunto podemos diseñarlo. Sí creo que en cualquier área de la vida existe la oportunidad de diseñar. Creo que el proceso de diseño es algo muy sencillo, pero que toma tiempo internalizar, que es observar, y eso es lo que hacemos nosotros a través de User Research, que es entender el mundo, pero cuando aplica a una persona es observar tus comportamientos, ponerles adjetivos, ordenarlos, después identificar qué cosas crees que puedes resolver de ellos, identificar de manera divergente cuáles son las posibilidades de solución, evaluar esas posibilidades y después hacer un proceso de convergencia. La voy a perseguir y voy a ver cómo funciona y la voy a evaluar dentro del proceso. Y eso aplica para todo. Digo, de manera más reciente. Pero espera, ahí no acaba el proceso. Falta esa parte donde evalúas y iteras. Bueno, evalúas, iteras, regresas. Y repites eso. Y eso es lo que en el mundo del desarrollo humano le llamarían, que es la noción de que nunca eres un producto terminado, que es una antítesis a la idea de que sales de la universidad, te dan un título,
te casas, Sí. ya Tienes fue, hijos. ya lo hiciste, ya la hiciste. Lo que toca es cosechar el fruto de lo que ya habías preparado. Mientras que en la mentalidad de crecimiento es todos los días cuestionarte si ya llegaste al punto en el cual querías, y generalmente la respuesta es no. Entonces te toca volver a reevaluar todas las condiciones, observar, modelar, crear unas soluciones divergentes, elegir una, probarla, medirla y regresar al inicio. Sí, al final el granjero no deja de cosechar y ahí se acaba su vida. O sea, vuelve a sembrar. El gran... El granjero típico va a ciclar a través del mismo proceso, que no es lo mismo que iterar. Y probar cosas ¿Cuál nuevas. es la diferencia? Entonces, bueno, sí, justo eso. ciclar es, me voy a dormir, me despierto, desayuno, voy al trabajo, regreso, Me voy a dormir. me voy a dormir. Y veo Desayuno, tele, veo tele, y así Ya. pasa. ¿Verdad? Digo, con todo respeto, no hay ningún mérito hacia un ciclo. Y decir, tal vez no debería hacer lo mismo al día siguiente. Y entonces iterar. Y la iteración es esta noción de decir, cada vez que estoy pasando por ese proceso, lo estoy mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Incluso el proceso mismo. Incluso el proceso mismo. Incluso mi manera de evaluarlo, incluso mi manera de medirlo, hasta el punto en el cual llego a algo que me funciona. Yo creo que esa mentalidad de crecimiento nos ayuda a pesar de todas nuestras debilidades, llegar a algo que sea más óptimo. En mi caso, mi debilidad más fundamental, o mis dos debilidades fundamentales, han sido mi ego y mi incapacidad de conectar con las personas. O sea, si evaluamos a César de 10 años, es como pinche güey egocéntrico, pinche güey que no sabe conectar con nadie más. Pero eso lo dice alguien que no ha pasado más Un niño de de... 10 años. Sí. Eso es fuerte. Bueno, no le dicen pinche, nada más, es como el niño tiene sus Niño problemas. perdido, por ejemplo. El niño tiene sus problemas, Sí. pero conforme... Es mamón. En Colombia es Y más. entonces la batalla ha sido ¿cómo es que puedo aprovechar, no necesariamente negar, sino aprovechar la seguridad que tengo en mí mismo para beneficiar a los demás? Y segunda, ¿cómo es que puedo conectar con las demás personas? Y eso ha sido un proceso de vencer mis miedos. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos esas cosas. Todos nosotros tenemos algo que traíamos arrastrando y que tenemos que vencer. Y creo que la diferencia está entre quien asume que así es y ya ni modo, y quienes asumimos que podemos irlo modificando día a día hasta encontrar una mejor versión de nosotros mismos. O quien ni siquiera toma ese... como se apropia de eso de hacerlo intencionalmente. Hay gente que ni Sí, siquiera sin se lo noción. pregunta, sino simplemente va reaccionando. Hay mucha gente que simplemente va. O sea, Y nunca- nunca dice por qué voy o por qué no Ni voy. siquiera porque así es, sino... Es que no sé, así es la vida y ya. Así sabe el arroz y así soy yo. O sea, no se pregunta, no se pregunta por qué. Mientras que hay personas que dicen, no entiendo por qué, quiero saber por qué. Y una vez que decía, madres, no sé por qué, o ya entendí por qué, le nace un deseo de modificarlo. Como una vida por diseño. Sí. Y yo creo que esa es para mí sería la ambición de una gran cantidad de... O sea, lo que yo querría para muchas personas. Que tuvieran la capacidad de tomar lo que existe alrededor de ellos y decir, ok, lo voy a evaluar, pero yo voy a diseñar lo que yo quiero. No tengo por qué comprar el modelo salido del anaquel. Eso sea una relación interpersonal, un trabajo, una relación familiar, un modelo de alimentación, un modelo de entretenimiento. ¿Por qué comprar lo que viene cuando tenemos toda la capacidad de crear nuestra propia versión customizada de lo que queremos en la vida? ¿Por qué crees que hay tantas personas que están como en esa caja de no cuestionarse, iterar su vida? Porque y no requiere quedarse ahí? esfuerzo. Es Porque no requiere esfuerzo tomar algo del anaquel. Porque da miedo
crear algo También que porque no ahí sea está lo que- disponible, ¿no? O sea, si es lo que has visto de tu familia todo el tiempo, en tu círculo, Es tú súper lo fácil. repites, ni siquiera lo... Súper fácil decir, pues me quedo donde estoy. Es fácil, no tienes... O sea, hay mucha gente que ni siquiera toman la decisión de decir, pues voy a seguir esa línea o no. O sea, no saben que hay una opción de diseñar su vida. Eso es como algo muy... O sea, es algo que siempre hablamos nosotros, pero siento que hay un chingo de gente que no saben que eso es... No lo consideran, Posible. totalmente lo descartan. O sea, dicen, no, No es, existe. sí, Dios no me dio eso. Sí. Por dar un Ni ejemplo. siquiera saben que existe la posibilidad de diseñar tus propias versiones de las cosas. Sí. Yo tuve la fortuna en 2008 de hacer un viaje a Silicon Valley, que fue el primero que hice, y hacer un amigo que se volvió un hermano, se volvió un mentor. Y una vez platicando con él me dijo, César, ¿sabes cuál es la diferencia de tú y yo? Que yo fui a una escuela en la cual me dijo, tú fuiste a una escuela en la cual te hacían hacer el reporte de una lectura. Y yo fui a una escuela en la cual me hacían encontrarle 3 errores a la lectura. Y en ese momento fue como... y fue cierto. La educación que yo tuve hasta los 22 años fue la de decir, explícame cómo funciona el mundo. Mientras que la educación de otras personas fue, explícame por qué el estado del mundo no funciona. Eso cambia las cosas. Porque te permite decir, tú eres capaz de construir tu propia realidad. Tú eres capaz de transformar las cosas. Y a partir de ese momento fue que dije, sí es cierto, no tengo por qué conformarme con eso. Y la gente que diseñó el mundo no necesariamente es más inteligente que yo. Pero es un poco ese el mundo de anarquía del que a veces los jóvenes llegan y dicen, no, pues puedo Los decir que jóvenes. eso no funciona. Los jóvenes. Sí. Los jóvenes. De ahora. No, yo nunca llegué a ese punto, pero por ejemplo, la música a veces expresa ese tipo de anarquía en el que te puedes cuestionar a ti mismo como un chico punk. Si realmente lo que te están diciendo es correcto o al mismo tiempo es lo que debes de vivir. Y bueno, no sé, John tuvo una, creo, no sé, nos puedes A ver qué crees. yo tengo una percepción tuya acerca de tu adolescencia y yo siento que viviste. No, que ya me voy. Así. No, o sea, Cada vez que se menciona la palabra adolescencia y asumí, ya valió madre. Ya desde tu sí. vida. Pero Sí, estoy de acuerdo. a ver qué crees. A ver, un poco, voy a meter un poco de comparativa y assumption. Entonces mi comparativa es contra mí mismo, que yo conozco mi vida, no conozco la vida de John. Entonces yo puedo decir, mi vida no tuvo, exacto, how might we. Mi vida no tuvo esos momentos de desafío y esos momentos donde yo podía decir realmente esto está funcionando, ¿no? Lo tuve un poco tarde, a diferencia de otros jóvenes. Ok. Jóvenes. Hashtag jóvenes. Pero creo que John, de alguna manera, creo que por la música que he escuchado que escucha. Ok, sí, ya, ajá. Y creo que esto es un poco de la transmisión que me ha llevado las películas hacia mí. Es como, ok, John fue este chico que en algún parte de su adolescencia escuchó música que lo hacía combatir el status quo. el status quo, exacto. Ajá. Eso es cierto. Mi ¿Es lado correcto oscuro, o no es sí, correcto, ajá. John? Es muy correcto, gracias por decirlo. Ahí está. Ya se acabó. Assumption Sí. out. No, pero sí. No, assumption comprobado. No, pero sí. Cuestionar las cosas es fundamental. Ajá. Y creo que esa es una actitud fundamental de diseñador. Ok. El diseñador que no cuestiona la forma en la que funciona el mundo No es diseñador. y no es diseñador. Ok, para regresar un poco al tema de cómo hacer un equipo y por ejemplo qué cosas nos estamos fijando. De entrada ya descartamos dar el foco sobre los skills o el software. Bueno, los skills técnicos, Sí. ¿no? El software y tal. Eso se Entonces aprende. empezamos a mover a otra parte, que es, por ejemplo, alguien que sepa cuestionar, alguien que tenga una brújula clara a la larga, aunque no sea en un efecto inmediato. Que tenga una brújula clara, no necesariamente sabe qué es va a funcionar después, pero Sí. es robusta esa brújula. La pregunta realmente es, ¿por qué contratas personas darks? Eso es lo que... De hecho, es que ahorita que
que comentaban, o sea, de todo lo que se comentaba, pensaba, por ejemplo, aquí en 23 habemos gente muy, muy diversa. Muy diversa. Hashtag diversidad. Hashtag todos somos darks. Sí, no, me quedé pensando, o sea, hay alguien que, por ejemplo, creció en Nueva Zelanda, es algo Algo muy colombiano, hay diferentes regiones, pero además de diferentes regiones, Tabasco. hay diferentes intereses, hay Ecatepec. diferentes formaciones, hay diferentes, las diferencias son muchas. O sea, provenimos de lugares muy diferentes infancias, adolescencias, gustos. Sin embargo, sí hay una parte y, por ejemplo, para mí... ¡Maruja! Estoy escuchando a Maruja. Problemas técnicos. No, y justo, pero por ejemplo, ahorita decían de lo que comentaba Omar y respecto a John, es que se identificaron en la parte de combatir el status quo. Entonces, a partir de esa diversidad, incluso de las actividades que ejecutamos en 23, que no todos hacemos exactamente lo mismo, ¿qué es lo que tú identificas que sí, por ejemplo, en este equipo de trabajo, todos responden a eso? Que nos une. A ver. Que nos une. Así con las manitas. Se apareció en la oficina sin Fue como ¡puc! aviso alguno para decir, yo quiero estar aquí. Jay dijo, me voy a cambiar de país con tal de poder encontrar un lugar en el cual pueda ser yo mismo. Tú, Sandra, decidiste dejar atrás una vida de independencia, no independencia, para decir voy a venir a un equipo en el cual creo que todo está fundamentado en el crecimiento personal. John, mi historia personal es que vino de Nueva Zelanda Sí, mi versión favorita. para estar con Para nosotros. estar con ustedes, es la verdad. Historia oficial. No, pero John, dentro de todas las posibilidades que tenía de trabajar en México, decidió que el lugar en donde quería estar era el lugar en el cual pudiera crecer mejor y pudiera aprender más de sí mismo. Sara dejó su trabajo anterior por decir, este lugar me permite crecer, no necesariamente me paga más, me da un día. De hecho, cuando Sara llegó al equipo, ganaba lo mismo, pero su beneficio adicional es que trabajaba un día menos. Pero ese día menos no era para irse a ver la tele. Eso le permitía poder trabajar en las cosas que ella quería. Entonces eso, Hasta que ya no fue. hasta que empezó a trabajar. 2 semanas Es después. que ella terminó siendo tu líder porque iba de todos modos. Sí, iba de todos modos, o sea, a pesar de que tenía un día libre, de todos modos llegaba a 23 y venía y eventualmente Tarde, bueno, así. Eventualmente Pues no ya salió se- del estudio. gana el doble de lo que ganaba al inicio. Meta promoción. Metasueldo. Y así todos. Omar dejó su vida en Mérida para venir acá, la verdad por una compensación inicial que no era demasiado atractiva, pero creía en lo que la compañía estaba haciendo, creía en Lulo y creía en la forma en la cual estábamos construyendo productos. Y eso lo trajo acá. Y eventualmente fue demostrando su valor y también hoy en día está mejor compensado, afortunadamente y todo. Pero cada uno de nosotros... Tema recurrente. Y bueno, Javier que está ahí O sea, atrás, hashtag productor, El jefe del ciber. no se diga, tomó el riesgo cuando no había nada. Cuando no había absolutamente nada de 23 y decir, bueno, Sí. hashtag jalo. Me identifico total. Así. No, incluso por ahí el chico punk. Aquí en pantalla. Es demasiado punk para Tenemos salir a hecho cámara. Entonces, O sea, incluso cuando había más infraestructura, Paul llegó y nada más llegó y dijo, vámonos a un taller. entonces, exactamente, entonces Y se la jugó. La noción Se la es, rifó.
Jaló. es Jalo. entender cómo funciona su brújula personal. O sea, Si tu como brújula te lleva una orientación a al riesgo. cambiarte de país, Todo el contexto. no es una orientación al riesgo, es una orientación a ser la mejor versión de ti mismo. Entonces, si tu brújula personal te lleva a ser una mejor versión a costa de otras cosas, son muchos puntos extras. La mayoría de las personas no va a tomar ese camino y va a tomar el camino de decir, ¿cómo es que mi brújula me lleva a obtener ciertas cosas, no importa lo que me pase? O sea, no importa que me hagan hacer cosas que no quiero hacer, Banners. con tal de que Puede ser algo. Ponerse el flash. con tal de que me paguen bien y me paguen de manera constante. Mucha gente la que llegó a 23 en los primeros 10 meses Sí, ni siquiera está esa promesa sí. y no les pagaban de manera constante. O sea, todos los secretos. No, eso sí es algo que ¡True transmite. story! El dinero llegaba cuando llegaba y por eso es un sindicato. Al inicio no era así y la gente que vino dijo, no me importa. O sea, eso no es lo más importante. Sí es importante que me pagues, sí, necesito dinero para pagar la renta. Pero lo más importante es el reto ante el que vas a poner, la gente con la que voy a trabajar, las cosas que voy a aprender. Oye, por ejemplo, ahí eso creo que te lo agradecemos porque habla muy bien, nos da una dimensión muy positiva de quienes trabajamos aquí. Y nada más para también empezar a cerrar, te preguntaría, ¿y tú qué crees que es lo que tiene 23? Que esa gente que definitivamente podría tener cualquier otro trabajo, decide venir aquí y jugársela. Digo, ahí podemos responder muchas cosas. Claro que ustedes pueden responder mejor que yo. Sí, pero tú intencionalmente al hacer como este equipo de diseño, ¿qué es lo que te medio imaginas? Porque ha sucedido y no ha sido azar que cayeron aquí unos diseñadores que están haciendo cosas bien y funciona. Creo que eso le encantaría a un Vancomer, ¿no? O sea, pero no sucedió por azar. Y Uno por uno. ¿tú qué crees? Y ya ahí todos pueden participar para cerrar qué es lo que tú hiciste y piensas, a lo mejor eso fue. A mí me gustaría que lo respondieran ustedes. O sea, ¿qué creen que 23 tenía que dijeron, en vez de todas las otras opciones, quiero estar acá? Miren. Sí. No, primero. Ya brillaste, vas. Mira la cámara. Y dile al modo porque me despegaste. Parce, vas. Sí, es cierto, ya, dinos, ¿qué es eso, güey? Por lo que te hizo llegar a donde estamos. O sea, ¿qué es lo que te hizo, que te hizo venir? Mantenerme también. Y después descubrió que los demás vinieron porque estabas tú. No, Yo me o quedé sea, por ti. es que si hay una cosa como un... Bueno, para mí fue como el que... El primero fue como... No sé cómo explicar, pero bueno, por ejemplo, de mis primer acercamiento más a 20 fue Lulo. Entonces fue como una conversación que tuve con él y fue como él expresar cosas acerca de diseño, como oírlo hablar y decir, ok, esto que él está diciendo es lo que me parece que debería de eso. Me parece un cimiento increíble. Entonces fue más seguir a una persona, para mí fue literal. Y tener eso también ha sido en lo que está centrada esta conversación, que es como el equipo de trabajo. Como que todos hemos llegado como a ese acuerdo sin tener lo que Escribir. ni decir. Entonces